¿Quién diría que un fanfarrón africano podría humillar a los mejores defensores de la Premier League? La historia de Yannick Bolasie es un viaje épico de caídas y resurgimientos que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. La historia de Yannick Bolasie no siempre fue un camino de rosas. Tras un inicio fulgurante en el fútbol, la sombra del fracaso comenzó a acecharlo. Las lesiones se convirtieron en sus peores enemigas, robándole la oportunidad de brillar en el escenario más grande. Cada vez que parecía estar de vuelta, una nueva dolencia lo mantenía alejado del campo, dejándolo en un limbo de incertidumbre y frustración. Las críticas comenzaron a surgir, y la prensa no perdonaba. El rey ha caído, decían algunos, mientras otros lo llamaban un simple fanfarrón. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de esa fachada de confianza, Bolasie luchaba con sus propios demonios. La presión de ser el centro de atención se volvía abrumadora, y la sombra del fracaso se hacía más oscura con cada partido perdido. En medio de esta tormenta, Bolasie se encontró en un punto crítico. La duda se instaló en su mente, y las voces de los escépticos resonaban con fuerza. Pero en su interior había una chispa que se negaba a apagarse. Con cada sesión de entrenamiento, cada esfuerzo por volver a la forma, Bolasie se aferraba a la esperanza de que su historia no había terminado. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría realmente superar sus adversidades? Las lesiones comenzaron a acechar a Yannick Bolasie como sombras en la noche. Un día, mientras deslumbraba en el campo, una torcedura en su tobillo lo dejó fuera de combate. Fue un golpe devastador, un recordatorio cruel de lo frágil que puede ser la gloria. Los críticos no tardaron en aparecer, sus voces resonando como ecos de duda. ¿Era Bolasie solo un destello fugaz en el firmamento del fútbol? Cada vez que regresaba, parecía que el destino le tenía preparado otro golpe. Una lesión en la rodilla lo mantuvo alejado durante meses, y las críticas se intensificaron. Los aficionados comenzaron a cuestionar su compromiso, su talento. ¿Es este el mismo jugador que deslumbró a todos en la Premier League?, se preguntaban. La presión era abrumadora, y la sombra del fracaso se cernía sobre él. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Comentarios hirientes y burlas inundaban su perfil. Un jugador sobrevalorado, decían algunos, pero lo que nadie sabía era que cada crítica lo hería profundamente. Bolasie, el guerrero en el campo, se sentía vulnerable. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comenzaba a arder. La historia de su caída estaba lejos de terminar. Las traiciones en la carrera de Yannick Bolasie son como sombras que acechan su luz. En un momento en que su estrella brillaba con fuerza, un compañero de equipo, celoso de su éxito, decidió sabotearlo. En un entrenamiento crucial, lo empujó de manera intencionada, provocando una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante semanas. Esa traición no solo le costó tiempo, sino que también sembró dudas en su mente sobre la lealtad de quienes lo rodeaban. Pero eso no fue todo. En su paso por el club, se enteró de rumores maliciosos que circulaban en el vestuario. Algunos jugadores, envidiosos de su estilo único y su carisma, comenzaron a hablar a sus espaldas, intentando minar su confianza. La traición se convirtió en un veneno que amenazaba con desestabilizar su carrera. Sin embargo, Bolasie, con su espíritu indomable, decidió no dejarse vencer por esas habladurías. En una noche oscura, mientras se recuperaba de su lesión, recibió un mensaje inesperado de un exentrenador. Este le reveló que algunos directivos estaban considerando venderlo, sin darle la oportunidad de demostrar su valía. La traición no solo venía de sus compañeros, sino también de aquellos que debían apoyarlo. Esa revelación lo dejó devastado, pero también encendió una chispa de determinación en su interior. Sabía que debía luchar por su lugar en el fútbol. Cuando todos pensaban que su carrera estaba en el ocaso, Yannick Bolasie decidió que no iba a dejar que las sombras de la traición lo consumieran.
Con una determinación feroz, se sumergió en un proceso de reinvención personal. Se alejó del ruido, de las críticas, y se enfocó en lo que realmente importaba: su amor por el fútbol. En cada entrenamiento, cada gota de sudor era un recordatorio de que aún había fuego en su interior. Pero no fue solo trabajo duro. Bolasie buscó inspiración en sus raíces, recordando sus días en la academia, donde todo comenzó. Se rodeó de personas que creían en él, que lo empujaban a ser mejor. En esos momentos de soledad, encontró su verdadero yo. La pasión por el juego se convirtió en su motor, y cada día se levantaba con la misión de demostrar que el rey aún tenía mucho que ofrecer. El regreso no fue fácil. Enfrentó dudas, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Pero en un partido crucial, cuando el mundo lo observaba, Bolasie se levantó como un depredador. Con cada toque de balón, cada regate, recordaba a todos por qué era un fenómeno. La afición rugía, y él, con su magia, transformó la desesperanza en euforia. Nadie podía creer lo que estaban viendo: el renacer de un ícono. Cuando todos pensaban que su carrera estaba perdida, un giro inesperado se cocinaba en las sombras. Un club de la Championship, el Middlesbrough, decidió arriesgarse y ofrecerle una oportunidad. La noticia fue como un rayo en un cielo despejado. Yannick Bolasie, el fénix que resurgía de sus cenizas, estaba de vuelta. Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? La respuesta no era sencilla. El Middlesbrough, en busca de un jugador que pudiera cambiar el rumbo de su temporada, vio en Bolasie no solo un talento, sino una historia de superación. A pesar de las críticas y las dudas, el club apostó por él. En su primer entrenamiento, la energía era palpable. Los jugadores lo miraban con curiosidad, preguntándose si el antiguo depredador había regresado. Bolasie no decepcionó. Con cada regate, cada pase preciso, recordaba a todos por qué había sido una estrella en la Premier League. Pero no todo era fácil. Las dudas seguían acechando, y la presión de demostrar su valía era inmensa. Sin embargo, su espíritu indomable lo impulsó a seguir adelante, desafiando las expectativas y dejando atrás las sombras del pasado. El momento culminante llegó en un partido crucial. Con el marcador empatado y el tiempo agotándose, Bolasie recibió el balón en la banda. Con un giro audaz, dejó atrás a dos defensores y, con un disparo potente, envió el balón al fondo de la red. El estadio estalló en vítores. Había vuelto, y su fichaje imposible se había convertido en una obra maestra de redención. El día llegó. Era el partido de su vida, el momento que podría cambiarlo todo. En el estadio, la atmósfera era eléctrica. Los aficionados del Middlesbrough llenaban las gradas esperando ver a su nuevo fichaje brillar. Yannick, con su camiseta ajustada y su mirada decidida, sabía que tenía que demostrar que aún podía ser el rey del juego. La presión era inmensa, pero en su interior, una chispa de determinación ardía con fuerza. El silbato sonó y el juego comenzó. Desde el primer minuto, Yannick mostró su habilidad. Regateando a los defensores, como si fueran conos de entrenamiento, su velocidad y agilidad dejaban a todos boquiabiertos. Cada toque del balón resonaba como un latido en el corazón de los aficionados. Era como si el tiempo se detuviera, y cada movimiento suyo contara una historia de redención y lucha. A medida que avanzaba el partido, la tensión aumentaba. El Middlesbrough necesitaba un gol desesperadamente. Yannick, con su instinto depredador, se posicionó en el lugar adecuado. Cuando recibió el pase, todo se volvió silencio. Con un giro magistral, dejó atrás a su marcador y disparó. El balón voló como un proyectil, y en un instante, el estadio estalló en júbilo. ¡Gol! Era el momento que había estado esperando, el instante que cambiaría su destino para siempre. La euforia fue indescriptible. Yannick corrió hacia la esquina del campo, levantando los brazos en señal de triunfo. Había vuelto, y lo había hecho, de la manera más espectacular posible. Sus compañeros de equipo lo abrazaron,
y la multitud coreaba su nombre. En ese instante, no solo había marcado un gol, había marcado su regreso al fútbol. La historia de un fanfarrón africano que humilló a todos los defensores de la Premier League estaba lejos de terminar. Yannick Bolasie no solo llegó al Middlesbrough, llegó para dejar su huella. En cada partido se transformaba en un depredador del área, acechando como un tigre en la selva. Su velocidad y agilidad lo hacían impredecible, y cada vez que el balón llegaba a sus pies, la multitud contenía la respiración. Fue en un partido contra el Leeds donde mostró su verdadero arte, un regate magistral que dejó a 2 defensores en el suelo, como si fueran meras estatuas. Luego, con un toque sutil, colocó el balón en la esquina inferior de la red. ¡Golazo! La explosión de la afición fue ensordecedora. Pero eso no fue todo. En otro encuentro, Bolasie se encontró en el área pequeña, rodeado de 3 defensores. Con un giro de su cuerpo, se deshizo de uno, luego de otro, y cuando parecía que todo estaba perdido, lanzó un disparo que se coló entre las piernas del portero. Ese gol no solo fue un testimonio de su habilidad, sino también de su determinación. Cada jugada era una obra maestra, cada gol, una leyenda en construcción. Los comentaristas no podían contener su asombro, y tú, desde tu casa, sentías que estabas viendo algo único. En un partido crucial, Bolasie se convirtió en el héroe inesperado. Con el marcador empatado y el tiempo corriendo, recibió un pase en el borde del área. Sin pensarlo, realizó un disparo curvado que se coló en la red, desatando la locura entre los aficionados. Era el tipo de gol que se recuerda por generaciones, un momento que definió su carrera. Esa noche, Bolasie no solo fue un jugador, fue un rey en su reino, un depredador que había cazado su presa con astucia y precisión. La leyenda de Yannick Bolasie estaba en pleno auge. El día que todos esperaban, finalmente llegó. En un estadio repleto, la atmósfera era eléctrica. Yannick Bolasie, con su característico cabello rizado y una mirada decidida, se preparaba para el partido que podría consagrarlo como leyenda. Cada paso que daba sobre el césped resonaba como un tambor, y el público contenía la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo monumental. El silbato sonó, y la magia comenzó. Bolasie se movía con una agilidad sobrenatural, deslizándose entre los defensores como si fueran sombras. Cada regate, cada pase, era un poema en movimiento. El balón parecía estar pegado a su pie, y los hinchas estallaban en vítores cada vez que tocaba el balón. Era el rey de la selva, y esa noche la selva era su reino. Y entonces llegó el momento culminante. En el minuto 87, con el marcador empatado, Bolasie recibió el balón en la banda. Con un giro espectacular, dejó atrás a 2 defensores y en un instante se encontró frente al portero. El tiempo pareció detenerse. Con un disparo certero, el balón se coló en la red. ¡Gol! La explosión de júbilo fue ensordecedora. Había alcanzado su consagración. Ese gol no solo selló su destino, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Bolasie, el fanfarrón africano, había humillado a los mejores defensores de la Premier League y se había ganado el respeto y la admiración de todos. En ese instante, se convirtió en una leyenda, un ícono que inspiraría a futuras generaciones a soñar en grande. El eco de los aplausos se desvanecía mientras Yannick Bolasie miraba hacia el horizonte, reflexionando sobre su viaje. La gloria que había alcanzado parecía un sueño lejano, y en su corazón, una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La carrera de un guerrero que había desafiado a los mejores, pero que también había enfrentado la sombra de la adversidad. Las lesiones y las traiciones habían marcado su camino, pero su espíritu indomable siempre encontró la manera de resurgir. Sin embargo, el tiempo es un adversario implacable. La última temporada fue un recordatorio brutal
de que incluso los más grandes deben enfrentar su final. A medida que se alejaba del campo, cada paso resonaba como un adiós a una era dorada. Pero su legado no se mide solo en goles o títulos, se encuentra en la inspiración que dejó en los jóvenes que lo vieron jugar. Un fanfarrón africano que humilló a los defensores de la Premier League, un artista del balón que hizo vibrar a millones. Su historia es un testimonio de que, a pesar de las caídas, siempre hay espacio para la grandeza. En su último suspiro, Bolasie nos recuerda que cada final es solo un nuevo comienzo. Su viaje, lleno de altibajos, nos enseña que la verdadera victoria radica en la perseverancia y la pasión. Así que, aunque su nombre pueda desvanecerse con el tiempo, su espíritu vivirá en cada jugador que sueña con ser grande. Gracias por acompañarme en esta historia épica. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Cuál es tu momento favorito de Yannick Bolasie? Déjalo en los comentarios.